primera parte, siempre creo que la primera competencia es la que más nos complica, ¿no? Yo digo nos complica porque hay que entenderla, y al menos no estamos al día con eso, pero no es tan difícil ni complicado como parece. Vamos a... Más o menos. Yo no pude ver, ¿quiénes aprobaron? ¿Quiénes levantaron su mano? Nadie. No se preocupe, vamos a desarrollarlo con toda la calma hasta que el tiempo nos dé. Vamos a ver esto acá, esto por acá. ¿Me confirma si se escucha bien el audio? Porque hay gente que nos está siguiendo por el Facebook de Desarrollo Global. Vamos a ver, más o menos como para ir haciendo una introducción. ¿Qué tal? ¿Quiénes ya dieron su examen en alguna oportunidad? No acá, sino el oficial, el del OCE. No le fue bien, una persona. No nos diga cómo le fue. Suponemos que le ha ido bien. Más o menos intermedio. Usted también, señorita, levantó la mano. Usted, ¿cuál es su nombre? Lisette. ¿Qué nivel está postulando? Básico, recién. Usted, señora, también levantó su mano. Buenas noches. Intermedio. ¿Cuál es su nombre? Celina. Señora Celina. Qué bueno, es que no siempre la primera lo vamos a agarrar, como se dice, ¿no? Hay ciertos aspectos pero que hay que conocer. La directiva número 13, 2017 del OCE, en verdad ha puesto muchos en ese ímpetu de querer aprender más y estudiar más y poderse capacitar. Y vamos a ver que ese querer capacitarse, querer aprender y querer mejorar en la gestión pública no es de un tema vacío, sino que esto tiene su porqué. Que también viene con los lineamientos de las políticas nacionales de la modernización de la gestión pública, que es uno de los instrumentos los cuales ustedes tienen que revisar para esta primera parte. Las políticas nacionales de modernización de la gestión pública, asimismo el código de ética. Dentro del código de ética vamos a revisar de que hay un principio que es el cual es el que te indica justamente sobre esa capacitación constante, la idoneidad que debes de tener para ejercer el cargo público, el servicio público. Y justamente ese es el nombre del principio, idoneidad. Entonces vamos a ver que estos instrumentos, estos lineamientos, con todo lo que se está desarrollando en la directiva número 13, tienen una significancia. Y es más, tiene la significancia porque se acerca el plan bicentenario, que es el Acuerdo Nacional. Muchos hemos escuchado de ese plan bicentenario. ¿Cuándo se cumple? 2021. Y de ahí lo van a alargar al 2030, porque tal vez no se van a poder cumplir todos los objetivos plasmados en ese plan bicentenario. Entonces ya se viene trabajando otros instrumentos de gestión de planeamiento estratégico más allá del 2021, pensando en el 2030. Entonces, vamos a revisar, les vamos a dar las pautas de algunos instrumentos, los cuales ustedes van a poder revisar para entender mejor al menos esta primera competencia. La primera competencia incluye lo que es el planeamiento estratégico, la modernización de la gestión pública y el código de ética de la función pública. Tres instrumentos que vamos a revisarlos. Primero, viendo el código de ética de la función pública. Tiene su ley y tiene su reglamento. La ley está dentro de la ley 27.815 y está reglamentado por el Decreto Supremo 033/2005 de la PCM. Dentro del Código de Ética de la Función Pública, regula los principios, deberes y prohibiciones de todos aquellos servidores públicos y a quienes denominamos servidores públicos. Muchas veces la misma denominación no la utilizamos adecuadamente o correctamente. De acuerdo a la ley del Código de Ética, un servidor público es todo funcionario, servidor o empleado de una entidad de la administración pública en cualquiera de sus niveles, sea nombrado, sea contratado, designado de confianza o electo para que desempeñe actividades o funciones a nombre o al servicio del Estado. Un empleado público tiene el mismo concepto, pero
lo coloca como todo funcionario servidor de cualquiera de las entidades también de la administración pública, sea nombrado, sea contratado, haya sido electo y que también desempeñe esa función pública o ese servicio público. Entonces, vamos a ver que el concepto de empleado público va a estar dentro del concepto de servidor público, siendo ese concepto de servidor público más genérico. Pero también hay otros conceptos los cuales debemos de revisar. ¿A quién se le llama funcionario público? ¿Existe un funcionario de confianza? Caballero, buenas noches, ¿cómo está? ¿Existe el funcionario de confianza? ¿Es funcionario de confianza o es empleado de confianza? ¿Qué diferencia entre esos dos? ¿Está bien el término funcionario de confianza? Está mal empleado en realidad, porque de acuerdo al artículo 4 de la ley 28.175, que ya es otra norma, es el marco ley del empleo público, desarrolla los conceptos de funcionario, desarrolla los conceptos de empleado de confianza, no funcionario, sino empleado de confianza, y el concepto de servidor público. Empezamos por el primero, funcionario público. ¿Quiénes son funcionarios públicos? Lo divide en tres tipos. Puede ser un funcionario público de elección popular, como son los alcaldes, son los gobernadores regionales, son los congresistas, es el mismo presidente de la República. Del nombramiento, remoción regulado, jefe de los organismos reguladores, por ejemplo el OCE, o SINARMIN, o CITAN, o CITEL, etc. De nombramiento y de remoción, típico caso de los ministros. Todos ellos son considerados dentro de la esfera de funcionario público. De esa manera lo divide la norma. Empleado de confianza, también va a ser un servidor público, pero su categoría no va a ser por voto popular, sino su denominación lo dice de confianza. Incluso vemos que hay un porcentaje que la norma misma le limita a las entidades públicas a poder contratar a este tipo de empleados de confianza. Entonces, el empleado de confianza es el que desempeña cargo de confianza técnico-político, distinto al del funcionario público, porque no ha sido electo por voto popular, no ha sido designado en el marco de la división que hemos visto para funcionario público. Y tenemos otra división de los servidores públicos, tanto para directivo, ejecutivo, especialista o apoyo. Esto va a depender de cómo está organizada la entidad y de acuerdo a las funciones y roles que desempeñe dentro de la entidad. Otro concepto que nos da la ley 28.175. Entonces, teniendo ese precepto, el código de ética va a regular todos aquellos principios, decíamos, deberes y prohibiciones del servidor público. El servidor público somos todos, empleados, ya sea empleado de confianza, sea funcionario, sea servidores. Todos prestan servicio público. Entonces, ese concepto en general. Dentro de los principios del servicio público, tenemos el de respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia, equidad, lealtad al Estado de Derecho. Veamos el respeto, como primer principio, es aquella adecuada conducta hacia el respeto a la Constitución y a las leyes. La probidad tiene que ver con un tema más deontológico, más de carácter moral, de carácter ético. Ser probo para ejercer la función pública. La eficiencia brinda calidad en cada una de las funciones a cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente, al igual que la idoneidad, entendida como esa aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso a la función pública. La veracidad se expresa con autenticidad a las relaciones funcionales con todos los miembros de la institución. La lealtad y obediencia, esta lealtad y obediencia tiene su matriz en seguir las órdenes de tu superior jerárquico, ser leal con la institución, pero tiene sus limitaciones también. Si tu superior jerárquico te pide una orden de que direcciones un proceso, estaría contraviniendo al marco jurídico. Entonces, esta lealtad y obediencia tiene sus límites también, siempre y cuando esté dentro del ámbito legal.
la justicia y equidad en cuanto a las decisiones que se adopten en la decisión pública, tiene que ser equitativa. Los intereses que se regulan dentro de la función pública no son intereses particulares, sino son intereses comunes, son intereses del Estado. Todas las decisiones tienen que ser con justicia y equidad. La lealtad al Estado de Derecho, cuando hay un gobierno de facto, si tú sirves a ese gobierno de facto, estás siendo desleal al Estado de Derecho. Es una prohibición de que también está dentro de los principios del servicio del funcionario público. Había una pregunta referida a estos principios que señala, son principios del Código de Ética de la Función Pública. ¿Cuáles de lo que hemos visto es un principio? ¿Neutralidad está dentro de los principios? ¿Todo lealtad y obediencia? Sí, porque no hemos visto lealtad, pero no hemos visto transparencia, no hemos visto responsabilidad ni neutralidad. Lealtad y obediencia. Y eso está referido a, justamente, actuar con fidelidad, solidaridad hacia todos los miembros de la institución, cumpliendo las órdenes que imparte el superior jerárquico. Pero es siempre que estas órdenes no contravengan también el reglamento, la norma jurídica. Entonces, esa sería la respuesta en ese caso, ¿no? Es un principio del Código de Ética. Así como los principios están regulados en el Código de Ética, también los deberes éticos. ¿Cuáles son estos? La neutralidad, la discreción, la transparencia, que ahí aparece la transparencia, ejercicio adecuado del cargo, la responsabilidad, el uso adecuado de los bienes del Estado. Acá muchas veces viene el tema del peculado, ¿no? El tema del mal uso o el uso inadecuado que se hace a los bienes asignados para ejercer las funciones. Entonces, ¿cuál no sería un deber del Código de Ética en la función pública? Neutralidad, discreción. A ver, tenemos neutralidad, que sí es. Discreción, también lo es. Veracidad, no lo vemos. Ejercicio adecuado del cargo, sí lo es. Entonces, acá la respuesta sería la C, veracidad. Perfecto. Así mismo como los deberes, también tenemos las prohibiciones, lo que le prohíbe el ordenamiento jurídico. ¿Cómo cuáles? Obtener ventajas indebidas a costa del cargo que se ejerce, mantener en conflicto de intereses. Conflicto de intereses pueden ser de manera real, potencial, o puede ser de cualquier otro tipo que pueda repercutir dentro de la decisión pública que tú adoptes. Realizar actividad de proselitismo político. Muchos cargos pueden ser por temas políticos, pero no hacer proselitismo dentro de la entidad, no hacer propaganda política, o presionar, amenazar y acosar, también que es otro aspecto también que se ve muy frecuentemente. La prohibición de mantener conflicto de intereses, ¿a qué estará referida? ¿A obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas? A ver, ¿no constituye una prohibición mantener conflicto de intereses? Falso, ¿no? Estamos viendo de que sí constituye una prohibición mantener conflicto de intereses. Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones en el cargo. O ejercer presiones, amenazas y acoso sexual. ¿Cuál de estos tiene más relación al mantener un conflicto de intereses? La C, ¿verdad? Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pueden estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y la función pública. Entonces, esa es la respuesta en ese caso. ¿Cómo se clasifican las sanciones? Pueden ser de diversos tipos, desde una amonestación hasta una destitución o despido. Va a depender la gravedad de los hechos, pero no solamente eso, sino va a depender el vínculo que tenga esta persona con la entidad. Puede ser una persona con vínculo laboral o sin vínculo laboral. ¿Quiénes hablamos que tienen vínculo laboral? ¿Quién es tercero en su entidad de los que estamos presentes? Usted es tercero. ¿Quién está como CAS? Me ganaron, la mayoría. Luego con usted vamos a trabajar. ¿Usted tiene vacaciones? Sí tiene vacaciones. ¿Usted tiene vacaciones, damita? Al menos que sean forzadas. Ahí sí tiene vacaciones. Pero
¿Cuál es la diferencia? ¿Quién tiene vínculo laboral en este caso? ¿Nuestra amiga? ¿Nuestra amiga Cas? ¿Y nuestra amiga, cuál es su nombre, disculpe? Zenobia, ¿tiene vínculo laboral? ¿Qué tipo de vínculo tiene? ¿Ningún vínculo? Locador civil, pero es un vínculo contractual, correcto. Entonces, esa es la diferencia, el vínculo laboral, el vínculo contractual. En el caso de nuestra amiga Zenobia, ella está regida, su contrato se rige por la ley de contrataciones. En caso de nuestra compañera, se rige por un decreto supremo propio de la naturaleza de ese vínculo laboral. Entonces, para las personas que tienen vínculo laboral, esta es la clasificación de las sanciones. Desde una amonestación, suspensión temporal, hasta por 12 meses, en realidad, un año le hemos colocado, y destitución o despido. Pero a quien no tiene vínculo laboral no lo podrías tú despedir. Le tendrías que resolver el contrato o aplicar una multa. No lo podrías amonestar, porque si tú le amonestas a alguien sin vínculo laboral, estás desnaturalizando y puede tener consecuencias como la desnaturalización del contrato laboral. Entonces se podría agarrar de esa manera. Por eso es muy importante conocer ese aspecto. Licenciado, una consulta, pero ¿puede proceder a...? Sí. Nosotros somos CAS, hay amonestación, suspensión y ejecución y hay resolución contractual. Entonces, o sea, prácticamente esa cosa es netamente teórica, porque yo lo entendido de esa manera. ¿Cuáles son las siguientes sanciones de aplicar el servidor público que la ley de los principios técnicos? Entonces, esa amonestación, ejecución y el vínculo laboral se maneja una resolución de contractual. Sí, pero esa resolución está dentro de lo que es la figura del despido. Ese desvínculo laboral, que es la resolución de tu vínculo, de tu contrato, porque en el CAS se suscribe un contrato. Dentro del CAS igual tienes un contrato y eso tiene adendas. Se resuelve ese vínculo laboral, se resuelve el contrato, pero la figura es el despido. En este caso, no le vas a poder tú despedir. Le vas a tener que resolver el contrato porque está regida, su procedimiento, su naturaleza está regida por la ley de contrataciones y no por una norma de carácter especial. Esa es la diferencia. Había una pregunta referida que decía, ¿cuál de las siguientes sanciones se aplica al servidor público que transgrede los principios éticos de la función pública y que mantiene vínculo laboral con la entidad? ¿Cuál sería la sanción que correspondería? Despido y amonestación. Es un servidor público. Hemos dicho servidor público se le clasifica a todos aquellos empleados de confianza, aquellos funcionarios que prestan servicios, que transgreden los principios de la función pública y mantiene vínculo laboral. En este caso, vemos que mantiene vínculo laboral, amonestación, suspensión, destitución o despido. En este caso, ¿cuál sería? ¿Resolución contractual? Hemos dicho que no, porque eso es para los que no mantienen vínculo laboral, al igual que en este aspecto, al igual que en este aspecto. Sería un despido o amonestación. Ahora, esta clasificación que estamos nosotros revisando de las sanciones la vamos a encontrar en el reglamento del Código de Ética que hemos visualizado al inicio. Dentro del reglamento del Código de Ética está tipificado las sanciones aplicables a los servidores públicos. Y aquellos servidores que ya no mantienen un vínculo laboral, el artículo 12 justamente del Decreto Supremo 033, donde está tipificada estas sanciones, nos señala si al momento de determinarse la sanción aplicable, la persona responsable de la infracción ya no estuviese desempeñando función pública, la sanción consistirá en una multa. Es decir, ya es un privado, hace asesorías, ya no lo puedes tú despedir, ya no lo puedes suspender. Entonces, la sanción va a recaer en una multa. Eso está dentro del artículo 12 del Decreto Supremo, que es el reglamento del Código de Ética de la Función Pública. Esa es la primera parte. Había una de esas preguntas que estaban relacionadas al Código de Ética. Diferencien, una recomendación, revisen entre los deberes, prohibiciones y principios del Código de Ética.
vemos que algunos principios se pueden asemejar a los deberes de la función pública. Otro tema que viene en el examen, o vino en su examen, es respecto al planeamiento estratégico. Tenemos como primer instrumento la Política Nacional de la Modernización del Estado al 2021. Acá tienen el link, también lo pueden conseguir googleando con la misma denominación. ¿Y qué es lo que contiene este instrumento, esta política de modernización? Pues es un instrumento orientador para la modernización del Perú, que establece la visión, principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz en el sector público al servicio de los ciudadanos. Está dirigida a quienes, a todas las entidades del Poder Ejecutivo, organismos constitucionalmente autónomos, así como los gobiernos regionales o locales. ¿Qué otra información debemos de conocer? Tenemos el Acuerdo Nacional, donde están las políticas de Estado. Otro instrumento es el Plan Bicentenario, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el cual ya tiene una actualización con la Directiva número 1, 2017, que es la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es el Plan Bicentenario, que es lo mismo que el Plan Bicentenario. Otra información relevante para revisar es la Guía de Planeamiento Institucional de PCM y conocer las siglas que hay que emplear en cuanto al planeamiento. Por ejemplo, CEPLAN, ¿a qué se dedica esta institución? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Ente rector de qué sistema administrativo es CEPLAN? ¿Es de planeamiento? Claro, su nombre lo dice. Otras siglas que hay que conocer para entender es del Planeamiento de Desarrollo Local Concertado, Regional, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Estratégico Institucional, del Multisectorial, del Sectorial Multianual, del Operativo Institucional y del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Son varios, pero todos van a estar adecuados dependiendo del nivel de gobierno, dependiendo también las particularidades de cada uno de los planes. Por ejemplo, acá tenemos que los planes estratégicos, el PCM va a ser el Plan Sectorial Multianual, Plan de Desarrollo Nacional Concertado. Vamos a ver estos cómo se relacionan. ¿Qué es el PCM? ¿Qué es el PCM? Plan Estratégico Sectorial Multianual. ¿Quiénes están obligados a ver o a verificar o a seguir este lineamiento del PCM, que es el documento elaborado por los Ministerios del Poder Ejecutivo bajo su rectoría? Cuando lean esta palabra, Plan Estratégico Sectorial, se refiere a sectores, ministerios, exacto, sectores. Son los sectores, cada ministerio, que van a seguir este plan. Cada sector va a tener su Plan Estratégico Sectorial Multianual. Esta se va a elaborar en la fase estratégica. El planeamiento tiene 3 fases. Dentro de la fase estratégica se va a utilizar y se va a elaborar esta información. El plan de desarrollo concertado ya va a ser para otro nivel de gobierno, como lo son los gobiernos locales, gobiernos regionales. También se va a redactar en la fase estratégica el plan estratégico institucional. Este ya es para cada entidad, es elaborado por las entidades públicas, y también este documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad respecto a los objetivos, a las metas que quiere lograr. El periodo del plan estratégico institucional es de 3 años o a más. Es un periodo a mediano o largo plazo. De ahí viene el plan operativo, que es un periodo más corto, el POI, que es a 1 año. Este instrumento de gestión también lo desarrolla cada entidad de la administración pública. ¿Quién es el encargado de desarrollar el PEI y el POI en su entidad? Generalmente son, claro, planificación, pero con los que son de las áreas de mayor jerarquía, ¿no? Las áreas que encabezan la entidad. Este periodo es por 1 año. Y acá tenemos la cadena de los planes estratégicos. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Estratégico
multisectorial, plan estratégico institucional, el POI y el presupuesto. Vamos a ver que esta cadena de los planes estratégicos va a estar de acuerdo al territorio. Los gobiernos regionales y locales hemos dicho que van a estar alineados a los planes de desarrollo concertado. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional van a estar vinculados, van a estar alineados al Plan de Desarrollo Concertado y estos a su vez al PEI, al POI y a su presupuesto. Eso va a ser en cuanto a los gobiernos regionales y locales. Había una pregunta para relacionar los planes o los instrumentos de gestión. ¿Cómo lo relacionaríamos esto? ¿Cuál es el documento que contiene el presupuesto inicial de la entidad? El PIA. Entonces acá iría la alternativa C. Correcto. ¿Cuál es el documento donde se programan las distintas actividades que llevará a cabo la entidad con los objetivos estratégicos? El plan operativo. Sería la A. Y acá correspondería al documento de gestión que tiene todas las contrataciones, que ese es el plan anual, sería la B. Así lo han marcado, ¿cierto? Está bien ahí. Tenemos un punto ahí. Al menos. Asimismo, las políticas nacionales de modernización de la gestión pública contienen sus principios. Estos principios van a ser la orientación del ciudadano, la articulación intergubernamental, la transparencia, la rendición de cuentas. Esta transparencia y rendición de cuentas no solamente va a significar la rendición de cuentas en dinero, sino rendición de cuentas en actividades en cuanto al cumplimiento de los objetivos que se ha determinado cada entidad. Principio de sostenibilidad, innovación y aprovechamiento de las tecnologías, balance entre flexibilidad, control de la gestión. Había una pregunta referida a este aspecto. ¿Cuáles son los principios orientadores de la política de la modernización de la gestión pública? Vemos que sí es la orientación al ciudadano, la transparencia, rendición de cuentas y ética pública, también lo está dentro de los principios. Innovación y aprovechamiento de la tecnología también está dentro de los principios, lo tenemos en la parte de abajo. Entonces, en esta pregunta, la respuesta sería que todas ellas son principios orientadores de la política de modernización de la gestión pública. Esta es una pregunta para que se dé la secuencia correcta. ¿Cómo sería la secuencia de los siguientes instrumentos de gestión de planificación estratégica? ¿Cuál iría primero? Todo tiene que empezar de lo más grande a lo pequeño. Desarrollo nacional, de ahí nos iríamos. Sí, se trata de una municipalidad, acá te está hablando de una municipalidad. Si te hablara de un gobierno regional, ¿también correspondería? ¿No? Pero sería no local, sería regional concertado, exacto. Si sería un ministerio, ¿correspondería a este plan de desarrollo concertado? No, el PCN sectorial, ¿verdad? Y por último sería el plan estratégico institucional que le corresponde a cada institución. Toda institución debe contar con ese instrumento de gestión, el plan estratégico institucional, donde están los objetivos, las metas, y de ahí sale su plan operativo institucional. Y del plan operativo institucional se vincula al plan anual de contrataciones. Esa es la secuencia, pero acá vemos. Entonces la alternativa sería 3, 1, 2. Sería la A. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos han marcado así? Siempre que veamos este tipo de pregunta, hay que preguntarnos de dónde nace. Entonces, todo va a nacer de un plan de desarrollo nacional, porque ese plan de desarrollo nacional, a cualquier nivel de gobierno, lo tienes tú que tener en cuenta. Tus lineamientos tienes que hacerlo en base a este plan de desarrollo nacional. De ahí ya dependerá si se trata de un sector o se trata de un gobierno regional o municipal para definir sobre el plan de desarrollo local o regional concertado, y posteriormente ya tu plan estratégico, tu plan operativo, tu presupuesto
presupuesto, tu plan anual de contrataciones. Entonces va a depender mucho de qué tipo de entidad te esté vinculando para que tú puedas ordenar de esa manera. ¿Ok? Vemos acá cómo se articulan las políticas y los planes. Creo que tenemos una presentación mejor. Aquí está. Las políticas de Estado, es decir, ¿qué es una política de Estado? Que trasciende a través de los gobiernos. Esto es en base al acuerdo nacional que se ha elaborado. Las políticas se concentran en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales se van a concentrar en este instrumento y los planes estratégicos multisectoriales en el PEM. Entonces, cuando nos hablen de sectores, nos hablen de organismos del Poder Ejecutivo, como son los ministerios, se nos viene a la cabeza el PCM. Cuando nos hable de gobiernos regionales o locales, ¿qué se nos viene a la cabeza? Plan de Desarrollo Regional Concertado o el Plan de Desarrollo Local Concertado, cuando nos habla de gobiernos regionales o nos hablan de gobiernos locales. Cuando ya nos hablan de políticas institucionales, ¿qué instrumento de gestión utilizamos en nuestra institución? Son básicamente esos dos, el PEI y el POI, en ese orden, ¿no? Porque el PEI está arriba y de ahí nosotros jalamos las actividades para nuestro POI. Entonces, esto apréndanse y básicamente ahí está de acuerdo al nivel de gobierno, que es la misma transcripción que tienen en este cuadro, si ustedes lo ven acá. ¿De dónde parte todo? De un acuerdo nacional, política de Estado. Concertación, CEPLAN, PCM. Secretaría General de Gestión Pública, es otro ente rector de la, de la modernización de la gestión pública. ¿Qué hacen? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. No es solamente para el Ejecutivo, es para todas las entidades del sector público. Aprobación por el Consejo de Ministros. Y acá ya empieza a dividirlo. Si se dan cuenta, acá hay unas líneas. Lo empieza a dividir. Políticas generales de gobierno, las políticas nacionales van a estar vinculadas con las políticas sectoriales o multisectoriales. ¿Quiénes hemos dicho acá? Ministerios, Poder Ejecutivo. Plan especial multisectorial. Políticas regionales, planes de desarrollo concertado, regional obviamente. Políticas locales. Local, plan de desarrollo concertado, local. Política institucional. PEI y POI. ¿Fácil o no fácil? Solamente leerlo de esa manera, saber que todo parte, ¿de dónde parte? De un plan estratégico de desarrollo nacional y que acá está el plan bicentenario, está el acuerdo nacional, es decir, la concertación en el foro de acuerdo nacional. Y que eso ya se está haciendo su actualización. Entonces, es importante, los objetivos de los planes estratégicos sectoriales, sectores del Ejecutivo, los planes estratégicos multisectoriales, los planes de desarrollo local, concertado, institucionales, se articulan con los objetivos del plan. ¿Qué significa esto? A ver, por ahí escuché varias voces. Plan estratégico, perfecto, plan estratégico de desarrollo nacional. Por si acaso este cuadro no es mío, esto lo encuentran dentro de la directiva número 1/2017 del CEPLAN, este cuadro está dentro de esa directiva, por si acaso esto yo no lo he elaborado, no estoy pirateando nada. Pero lo que hay que entender es esto, ¿no? Que todos estos instrumentos se articulan con los objetivos ¿de qué? Desarrollo nacional, que es lo grande, ¿no? Y de lo grande vamos partiendo de acuerdo a los sectores que correspondan, si son sectoriales, son de desarrollo local, regional o son institucionales. A nivel institucional, ya hablamos del PEI, los objetivos expresados en el PEI para su implementación en el POI, en el plan operativo, se articulan a los objetivos estratégicos del plan estratégico sectorial multianual, plan estratégico multianual, plan de desarrollo concertado o local, según corresponda al tipo de entidad, según corresponda al tipo de gobierno, esto de acuerdo al cuadro que hemos visto. En el caso del legislativo, poder judicial y organismos constitucionalmente autónomos, sus objetivos institucionales están
con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, ¿cómo correlacionamos esto? ¿Quién? ¿PECEM? ¿Así irá? No. ¿Qué es PECEM? Señorita, usted que está con mucho sueño. Codéale a tu amiga ahí que despierten. ¿Qué es el PECEM? ¿Qué es el PECEM? Ahora usted, Plan Estratégico Sectorial Multianual. Cuando te habla sectorial, ¿qué sectores? Ministerios. ¿Qué vemos acá? Gobierno Nacional, OCE. Acá iría. Plan Estratégico Institucional. Una institución. ¿Esto qué significaba? Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. El Gobierno Nacional. Entonces, ¿cuál sería ahí la...? ¿Hay respuesta o no? ¿Otra? Ah, no. Ya, con esa probaba, dice. Bueno, es una simulación. Ya. Sería la C, ¿no? No me estoy equivocando. Ya. Todos jalados. Ya. Pero lo importante es que al margen de la respuesta que sea, lo que queremos entender, lo primero que hay que saber, por eso le decía al inicio, son las siglas. Y aparte de las siglas, saber de dónde parte cada uno de estos planes y a quiénes se aplica, de acuerdo al nivel de gobierno que estamos viendo. Acá tenemos otra vez, de acuerdo al tipo de entidad y qué plan estratégico al cual se articula. Si es gobierno nacional, PECEM, ministerios al sector que pertenecen, organismos del Poder Ejecutivo adscritos, universidades públicas, el PECEM del sector educación. Esto por si acaso, si les viene una pregunta y le dice a una universidad pública a qué plan estratégico se articula, sería al PECEM, las universidades públicas. Del Poder Legislativo, Academia Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos, fuero militar y policial, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. A los gobiernos regionales y locales, al Plan de Desarrollo Concertado, dependiendo si es regional o local, y los gobiernos locales, ¿no? Acá los tenemos. Si es gobierno regional. Okay. Sí, eso también lo encuentran dentro de la directiva. Está dentro de la directiva de planeamiento estratégico. ¿Cuál de los elementos del plan estratégico institucional se define como un conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo que involucran el uso de recursos y que cuentan con una unidad de medida metafísica? Son las acciones, la misión, visión o objetivos. ¿Cuál es tu objetivo para que en cuanto a este examen de certificación? Certificarte. Ya, certificarte. Ese es mi objetivo. ¿Qué es lo que voy a hacer para certificarme? ¿Pasarme 8 horas maratónicas de La Rosa de Guadalupe y Netflix? Prepararme, estudiar, ¿no? ¿Esas qué cosa le llamamos? Son las acciones que voy a realizar para lograr mi objetivo. Y acá lo que te dice, no te dice el término acciones, sino te habla de un conjunto de actividades. Porque más que acciones son actividades lo que realizan las entidades públicas que van a contribuir al logro de sus... Y acá te dice la respuesta, ¿no? Contribuyen al logro de un objetivo. O sea, claro, ahí te da la respuesta. Y eso lo vemos nosotros dentro de las fases del planeamiento estratégico. Básicamente en esta fase estratégica, en esta segunda fase, después de la fase prospectiva, la fase prospectiva, solamente para indicarlo, la fase prospectiva se hace el análisis cómo estoy, fase estratégica cómo quiero estar,
Y fase institucional, ¿qué es lo que estoy haciendo para estar bien? En esta fase estratégica, que es lo que hemos estado viendo en los planes estratégicos, que hemos visto que reiterábamos que ahí se formulan, vemos, se pone un escenario apuesta, la visión a largo plazo, el objetivo estratégico y las acciones estratégicas. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la respuesta en nuestra pregunta? ¿Cuánto falta? Las acciones, ¿verdad? Estas acciones estratégicas te van a contribuir a lograr un objetivo. Entonces, incluso en la pregunta estaba la respuesta. Hay que leerla bien, simplemente eso. Acá tenemos, ¿no? Las acciones estratégicas. Contiene acciones estratégicas institucionales prioritarias. Eso es. Por ejemplo, acá su objetivo era, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Incrementar el saneamiento físico legal. ¿Qué acciones va a hacer para lograr ello? Actualización del banco de saneamiento físico legal, estandarización de procesos, generar incentivos. O sea, todas estas son acciones que van a lograr ese objetivo. Acá tenemos la cadena de valor. Esta pregunta también viene. La cadena de valor, porque ahora lo que es la gestión pública, la modernización se basa en una gestión por procesos. Y esa gestión por procesos involucra unos actos consecutivos de acciones que tienen que realizar las entidades, pero va en este orden, no te puedes saltear, no te puedes ir por otro orden. Insumo, actividad, producto y resultado, ya sea específico o final. Este mismo ejemplo, no lo digo yo, también lo pueden encontrar en este link, está dentro del Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Pública, lo van a encontrar. Nos pone un ejemplo, nos dice para lograr atender lograr una mejor calidad de vida en cuanto a la salud, ¿qué insumos necesitamos? Entendemos que son los bienes. Medicamentos o servicios, ¿no? Médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, todo lo que nos va a permitir, todos esos insumos. Pero ¿qué vamos a hacer con estos medicamentos? ¿Qué actividad vamos a realizar? Atención médica, su distribución, procesos administrativos. ¿Qué producto vamos a lograr? Una mejor prestación de salud. Y el resultado de este producto, ¿cuál va a ser? Uno específico, población sana. Final, mejores estándares de vida. Pónganse el mismo ejemplo con lo que está pasando en la coyuntura, con las gaseosas que nos quieren ver más saludables. ¿Cuál es el insumo? Acá, ¿cuál sería el insumo? ¿Cambiar mayores impuestos? De los mayores impuestos, ¿cuál es el insumo? Acá haríamos el mismo seguimiento, ¿no? Pensaríamos cuál es el insumo, cuál es la actividad que van a realizar, cuál es el producto, supongo una población más sana, el resultado específico y el resultado final. Entonces, esa cadena de valor tiene que ir en ese orden, insumo, actividad, producto y resultado. ¿Había una pregunta referida a eso? Creo que sí. La 10. ¿Qué es lo que dice? La cadena de valor señala la correcta. ¿Primero va la actividad? No, primero va el insumo. Luego va el proceso. ¿Seguros? ¿Seguros? Actividad. Correcto. ¿Quién dijo actividad? La señora. Muy bien. ¿Qué sigue de la actividad? El producto, el resultado y el resultado final o el impacto. ¿Cuál sería ahí ¿Cuál sería? En verdad no se asemeja a ninguno. La que se asemeja es la A. Que el impacto la he puesto como resultado final. Pero algunas preguntas en realidad están redactadas de esa manera. Casi hemos tratado de tomar semejanza con esa misma redacción. Pero si nosotros entendemos el orden de la cadena de valor, insumo, actividad, producto, resultado específico y resultado final, lo vamos a poder nosotros asemejar a alguna de las respuestas, ¿no? El que más se acerca, el hindú. Bueno, ahí es la competencia 1.
tienen bastante material para revisar desde el Código de Ética, las políticas nacionales de modernización de la gestión pública, los planes estratégicos. Tiene un montón de información ahí para revisar. En la competencia 2 hablaba sobre los actos preparatorios. En los actos preparatorios, ¿qué actos se realizan? Uno de ellos es la designación del comité de selección cuando así corresponda. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es marcado acá? Porque nos deja espacios en blanco. ¿Por qué la C? ¿Por qué no la D? Empecemos con la A. A ver, ¿en contratación directa hay comité? Ya, empezando de que no hay comité, ya no tenemos por qué seguir leyendo la alternativa, ¿no? Empezando por ahí. ¿Selección de consultores individuales hay comité? Sí hay. ¿Comparación de precios hay comité? No hay comité. ¿Quién desarrolla este procedimiento? El OEC. Acá en selección sí hay comité. ¿Entre qué alternativas nos encontramos? ¿Entre la B o la D? En caso de servicios en general, ¿cuántos miembros con especialidad se requiere? Uno o dos. Ajá, servicios en general. No, pero no dice, ¿no? Sí dice. ¿Consultorías en general? Me están confundiendo, ya se están confundiendo. A ver, vamos a ver. Ahí, sáquense sus dudas. Consultoría en general. ¿Cuántos miembros con especialidad? Que donde diga especialista. Consultorías en general, servicios en general. ¿Se dan cuenta? Es que, si se dan cuenta, consultoría de obra y consultoría en general se requiere 2 miembros que sean especialistas. En servicios en general, en cambio, solamente se requiere a uno y el otro es a discreción de la entidad. ¿Ok? Hasta ahí. Hasta ya nivela la pregunta. Ya, vamos a ver, está adelantado. Ya, vio el futuro. ¿Cuál es la alternativa acá? En una, ya habíamos definido selección de consultores individuales, que puede ser esta o puede ser aquella. Para la contratación de servicios de consultoría. Cuando te habla consultoría, ¿qué tipo de consultoría es? General y de obras, a cualquiera. El comité de selección debe estar conformado por 1 o 2 miembros. Consultoría. Un miembro, porque la exigencia es solamente un miembro del órgano encargado de las contrataciones y 2 con conocimiento técnico, especialidad, ¿no? Técnico. Acá no podría ser con 2 miembros porque la norma no te exige 2 miembros del OEC. Tengan cuidado ahí con aventurarse a la respuesta. 2, no, porque no te dice, la exigencia no son 2 miembros del OEC, son 2 miembros con especialidad técnica. En todos los casos la exigencia es 1 miembro. En ningún caso es 2, exacto. Exacto, entonces acá la alternativa sería la B. ¿Así marcaron? Sí. Bacán. Entonces, aparte de ello, acá vemos que cuando es obligatorio conformar un comité y cuando los procesos de selección son llevados por el OEC. Vemos que en caso de licitaciones públicas, para bienes y obras, es obligatorio un comité. Pero hay casos donde es potestativo, como son las adjudicaciones simplificadas, bienes y servicios, ¿no? Es potestativo. O vemos la subasta inversa también donde es potestativa. La conformación de comité está dentro del artículo 23 del reglamento, para tenerlo en cuenta.
hay una recomendación. Lo que sucede cuando nosotros vemos, o ya que hemos visto el código de ética, todas las funciones que desempeña el servidor público deben de estar adecuadas a la legalidad, al marco legal. Eso dentro del principio de legalidad. Entonces siempre preguntarnos dónde está, qué opinión lo dice, qué pronunciamiento del OCE lo dice, o qué directiva me faculta a hacer determinada acción. Determinación de los tipos de procesos de selección puede ser por objeto, valor referencial o condiciones de empleo. ¿Cuál sería acá? Tenemos una subasta inversa electrónica, acuerdo marco y adjudicación simplificada. Cemento por 200.000. El cemento, sabemos que el cemento está dentro de la subasta inversa, pero hay que ver el tipo de calidad. Hay no todo tipo de cemento, hay varios tipos de cemento y no todos están. Pero en este caso nos está diciendo cemento. Sería 1A. Contratación de SOAT por el monto de 60.000. SOAT está dentro de acuerdo marco, subasta o simplificada. Sí, el SOAT es el único servicio que está dentro de subasta inversa. Adquisición de frazadas, acuerdo marco. ¿Cómo se llama ese catálogo? De ayuda humanitaria, perfecto. Y el último, 3D. ¿Hay respuesta con esto? La C, la D, no, la D no. Es la A. La respuesta, A. Sí hay respuesta, es la A. ¿Está bien? Es la A, pues, claro, es la A. Para determinar el tipo de proceso también nos ayudamos de los montos de la ley de presupuesto, ¿verdad? Acá había una pregunta también para llenar. El otorgamiento de buena pro te da la opción de poner acto público-privado. Se presume notificado a todos los postores el mismo día de su realización en la que se le entrega. ¿Qué cosa? Detallando los resultados de que señale la alternativa correcta. Acá nos dice, se presume notificado a todos el mismo día de su realización. En acto privado, es decir, los que no hay presencia de los postores o del notario o de los demás que quieran participar del acto, como es una adjudicación simplificada, por ejemplo, ¿cuándo se entiende por notificada la buena pro? Cuando lo registras en el SEACE. ¿Qué sucede si esto se trata de un concurso público y están presentes los 4 postores? Ese momento, y yo digo, se otorga la buena pro de acuerdo a la calificación y evaluación a tal postor. ¿Tienes que esperar la notificación al CAC? Ya no, ese mismo acto ya te estás dando por notificado y si quieres puedes decir que vas a impugnar si no estás de acuerdo con dicha decisión. Entonces acá vemos que hay un espacio en blanco. ¿Qué correspondería completar acá? ¿Acto público o privado? Ya, tenemos hasta ahí que puede ser entre la A, B o C. ¿Qué se les entrega? El otorgamiento de la buena pro, de hecho, el otorgamiento de la buena pro. Detallando los resultados de ¿qué? Cuadro comparativo de evaluación pero no de calificación, calificación pero no evaluación o ambos. Y si solamente te quiero entregar la de calificación, puede ser. ¿Dónde dice que es ambos? ¿Quién les ha dicho que es ambos? ¿Todo? ¿Por qué? Claro. Ese está en el artículo 42 del reglamento. Artículo 42 del reglamento, notificación del otorgamiento de la buena pro, te dice que se entrega tanto el cuadro comparativo de calificación como el de evaluación de ofertas. Entonces, ¿tenemos respuesta acá? ¿Cuál es? La C. ¿Todos acertaron ahí? ¿Aunque sea el champú? Sí. Una consulta. Se presume notificado, cuando es otorgamiento de la buena pro, digamos, no es obligatorio que estén presentes los postores.
tiene que estar presente. Claro, pero ¿qué pasa si no está presente en el acto de otorgamiento de buena pro? ¿Será también por notificado, así no esté, o tiene que estar? Tiene que estar, porque alguien tiene que estar en su representación. Si él personalmente no está, dejó un apoderado, mandó un apoderado o alguien en su representación. No, le digo porque para el otorgamiento de la buena pro no necesita que estén presentes los postores, puedes otorgar la buena pro y no estar presente. Acá hablamos, por ejemplo, de un concurso público para consultoría. Tiene que estar presente en el acto de presentación de ofertas, pero para el acto de otorgamiento de buena pro no es necesario. Yo por eso decía, los efectos de la notificación ahí se presume para los que han ido, pero y para los En que caso de consultoría de obras, recordemos que en caso de consultoría de obras, a diferencia de la licitación pública para obras y para bienes, las reglas cambian. En caso de consultoría de obras, todo el acto es público, desde la presentación de la oferta, la calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro. En caso de licitación pública para obras, ejecución de obras y bienes, ese acto público va a ser la presentación de la oferta y la admisión. En cambio, la calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro va a ser en acto privado, en licitación pública para obras y para servicios en general. Para consultorías, todo el acto corresponde a un acto público, desde su presentación hasta su otorgamiento. Entonces, en ese caso nos estamos refiriendo a la notificación en acto público, en ese caso en específico, en consultorías en general y consultorías de obras. El artículo 37 también te habla sobre el régimen de notificaciones, que te dice que se presume notificado en el CAC el mismo día de su publicación, todas las acciones que haga la entidad, incluso las del OCE en sus acciones de supervisión. Otra pregunta venía referida a los principios, ¿no? Pero estos ya son principios regulados en la ley de contrataciones, específicamente el artículo 2. Ya conocemos los principios. ¿Hay uno nuevo? ¿Cuál es el nuevo integrante de los principios? Integridad. Perfecto, la integridad. Y acá, ¿cuál sería la respuesta? No hay integridad, pero vamos a ver. De la revisión de requerimientos se advierte que se exige una camioneta 4x4 doble cabina, sin embargo, no se precisó sus características. ¿Qué principio se vulnera? ¿Por qué tan seguro de la transparencia? ¿Por qué no libertad de concurrencia? ¿Qué nos dice el principio de transparencia para la ley de contrataciones? ¿Qué nos dice el principio de transparencia? Usted tiene su ley, el artículo 2 está de la ley. Sí, por favor, léanos. Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad, de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Perfecto, gracias. Es que está bien su respuesta, porque la transparencia tiene que ver justamente con que las reglas del procedimiento sean claras, entendibles por todos los participantes, por todo aquello que se quiera presentar, que promueva más bien la libertad de concurrencia. Entonces, ese principio es la transparencia. No es tanto, la transparencia no es darte información o darte información cuando tú me la solicitas, no tanto así, también tiene que ver, pero más que nada dejar las reglas del procedimiento claras, entendibles para todo el que se quiera presentar. Y acá, wow, casi está largo. De la revisión de los requisitos para suscribir contrato, se requiere una DJ de cada personal propuesto que no se encuentra trabajando en otra entidad pública o privada. ¿Se puede hacer eso? Que no realizará durante la prestación del servicio de la ejecución de la obra, juntando copia legible de su DNI. ¿Qué principio se está vulnerando? Transparencia, ya no. ¿Tiene que ver con igualdad de trato? No. Con la competencia, no, porque no está referido básicamente a una especificación técnica, pero sí con la libertad de concurrencia, porque eso restringiría, es una barrera para el libre acceso a la contratación pública. Es una exigencia innecesaria, exacto. Que antes esa exigencia, en ese término exigencia innecesaria, estaba dentro de un principio que era el de economía, ¿no? Se suprimió y se incluyó dentro de la libertad de concurrencia.
Es un tema que todas las clases siempre va a ser pregunta. Fraccionamiento, ¿cuándo no se incurre o cuándo se incurre? En este caso nos pregunta qué cosa, ¿cuándo se incurre en fraccionamiento? ¿Qué es un fraccionamiento en primer lugar? ¿Qué es el fraccionamiento? De acuerdo, hay una opinión, la 059-2017, que nos dice, obviamente que la normativa de contrataciones prohíbe fraccionar, es decir, esta palabra deliberadamente, a sabiendas, a conciencia, la contratación de un mismo objeto a efecto de realizarla una pluralidad de contrataciones. Yo tenía programada una LP y la voy a partir en varias compras menores a 8 ITs. Ya lo tenía programado para convocarlo ahora en el mes de septiembre, ponte junio. Y lo convoco, pero no lo voy a llevar a proceso. Voy a contratar directamente, deliberadamente. Ese es el fraccionamiento. Hay excepciones que la norma, el artículo 20, lo tengo por acá anotado, sí, 20 de reglamento, el artículo 20 de reglamento, donde te dice literalmente, eso no es fraccionamiento. Uno de los casos, tema de presupuesto. Tú habías convocado un determinado objeto, pero en ese momento solamente tenías presupuesto para contratar una cierta cantidad. Posteriormente te viene mayor presupuesto y puedes contratarlo. ¿Y en caso de emergencia? Caso de emergencia es un caso excepcional. También ese no podríamos decir de fraccionamiento porque tiene su propia causal, que son no son exoneraciones, contrataciones directas, que está dentro del ámbito de aplicación de la norma, pero siempre con el sustento que te pide o te exige la normativa, pues sustento técnico y legal. Sí, adelante, por favor. Entonces, ¿qué casos incurre de fraccionamiento? Cuando surge una necesidad imprevisible adicional a la programada, ¿este es un caso fortuito o de fuerza mayor? Más que nada un caso de fuerza mayor. No se contaba con los recursos disponibles para realizar la contratación. Se efectúa a través del catálogo de acuerdo marco o cuando contando con los recursos disponibles no se realice una sola compra, sino que yo lo divida. ¿En qué casos incurre fraccionamiento? En la D, pues, porque yo contando con los recursos disponibles, deliberadamente lo parto, lo divido. Si son temas de presupuesto, como son los recursos o la misma necesidad, o el acuerdo marco también, puedes hacer compras menores y no incurres en fraccionamiento. Entonces ahí es la D. Otra pregunta, ¿quiénes están impedidos de ser comité de selección? El artículo 24 del reglamento, búsquenos, por favor. Sí, por favor. Artículo 24, impedimento por integrar un comité de selección. 1. El titular de la entidad. 2. Todos los servidores públicos que tengan atribuciones de control y fiscalización, tales como regidores, consejeros regionales, directores de empresa, auditores, entre otros, salvo cuando el servidor del órgano de control institucional de la entidad sea el miembro con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 3. Los servidores que por disposición normativa o por delegación hayan aprobado el expediente de contratación, designando el comité de selección, aprobando los documentos del procedimiento de selección o tengan facultades para resolver el recurso de apelación. Gracias, está ahí nomás. ¿Quién está impedido acá? El servidor que por delegación haya aprobado el expediente de contratación del procedimiento. La respuesta la vi. Vamos a hacer dos más para podernos ya... Quieren decirles un mensaje. El artículo 24, están los impedimentos. Otra pregunta. Aquí esta pregunta viene relacionada a aquellos objetos que tienen más de dos prestaciones. La vamos a encontrar dentro del artículo 32 del reglamento para la definición del objeto de la contratación. Puede haber objetos de la contratación que involucren tanto bienes o servicios. En ese caso, ¿cómo definimos el objeto contractual? La norma sigue teniendo mayor incidencia porcentual en la contratación. Esta no podría ser porque te dice de menor, no. Es de la mayor incidencia porcentual en la contratación.
¿No pertenece a los sistemas de contratación? Fácil. Uy, ¿qué pasó ahí? Aquí están los sistemas de contratación. ¿Cuáles son? Sistema mixto, suma alzada, precios unitarios, honorarios de éxito, porcentajes y tarifas. Acá no pertenece ¿cuál? Llave en mano, porque la llave en mano ¿qué cosa es? Modalidad de ejecución contractual que incluso está solamente para entidades del poder ejecutivo, por obras mayores a, completen el espacio en blanco, ya en su casa, 10 millones. Perfecto. La última y no menos importante. Oigan, de esto ha venido una opinión reciente. ¿Qué pasa? El artículo 5 de la Ley de Contrataciones, ¿a qué está referido? Supuestos excluidos. El literal C, convenios de colaboración. ¿Tienes o no que incluirlos en tu plan anual de contrataciones? ¿Quién dijo que sí? ¿Por qué? Usted lo dijo bien segura. ¿Quién lo dice? Si este es un supuesto excluido de la norma. Perfecto, la ley, la directiva, porque la directiva tiene rango normativo, directiva número 5. Asimismo, dice en el numeral 7.3, literal E, deben incluirse contrataciones que se refieren al marco de convenios de colaboración u otra de naturaleza análoga. ¿Y dónde te refresca esto más? Te refresca en esta opinión 22 de este año. Incluso te da las condiciones para que sea determinado o se determine como un convenio de colaboración. Y acá te dice, no se advierte que independientemente de las implicancias del convenio, al que se refiere el literal del artículo 5, se debe registrar en el SEACE conforme a la directiva número 8/2017. Entonces, ¿se debe registrar sí o no? Sí, perfecto. Entonces, todos jalados, todos aprobados en esa competencia. Al menos es la primera competencia la que un poco dificulta por muchos planes, el planeamiento que se lleva de acuerdo al gobierno, al nivel de gobierno, pero espero que la explicación al menos les haya servido, les haya dado algún alcance de determinar cuándo se trata de un plan estratégico, ya sea sectorial, concertado, o sea institucional, o el acuerdo nacional, el plan bicentenario. Bueno, por mi parte les voy agradeciendo. Digo, claro. No, sí, claro. Por mí no hay inconveniente. ¿Qué tal les fue en su examen? Así honestamente. ¿La dificultad? ¿Sí?